tomemos entonces en serio la palabra de Dios, ¿sí? Porque cuando Él habla, lo hace bastante en serio. Su palabra es demasiado poderosa como para que Él la tire a la ligera. Amén. Así que yo le pido que preste atención. Vinimos a exaltar a Dios, sí, pero también a escuchar lo que Él tiene para decirnos. Amén. Amén. Muy bien. Hay algo que he notado estas últimas semanas. Y es que es algo que me ha venido mucho a la mente de forma constante. Porque noto como que realmente nuestra manera de pensar es muy distinta a la de Dios. Y no me refiero a la gente de afuera que no conoce de Cristo, porque es obvio que en ellos también ocurre, pero me refiero sobre todo a las personas que creemos en Cristo, que venimos a la iglesia, ¿sí? Y pensamos muy distinto a Él. Y podemos llegar y explicarlo y decir, ay, bueno, Juan, es que Dios es mucho más inteligente que nosotros. Él es mucho más sabio, más entendido. Y es obvio que no vamos a pensar igual que Él. Y ok, es una realidad que Dios está muy por encima de nosotros en su manera de ver las cosas. Pero en verdad deberíamos aceptar como algo tan normal el hecho de que nosotros, sus seguidores, no busquemos ver las cosas como Él las ve. Y no estoy pretendiendo que seamos tan sabios, inteligentes y entendidos como Dios, porque eso es imposible. Lo que estoy pretendiendo decir es que creo que deberíamos trabajar en aprender a pensar y a ver las cosas más como Dios las ve. Porque piénsenlo. La palabra dice, ¿andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo? Entonces, si dos personas para caminar en una misma dirección deben ponerse de acuerdo, cuanto más con Dios. La diferencia con Dios está en que para que yo me ponga de acuerdo con Él, tengo que dejar que Él tome el control, que Él guíe, que Él gobierne. Si no, no puede haber acuerdo entre los dos. ¿Se entiende? Él tiene que ser el que gobierne. Y eso nos va a hacer entender que si yo empiezo a pensar entonces distinto a Él, rápidamente caeré en desobediencia. Pablo decía esto a la iglesia de Corinto. 1 Corintios 2:14. Él decía, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. El que no tiene el Espíritu, se refiere Pablo, a la persona que no ha creído en Jesucristo de todo corazón, que puede estar en la iglesia, sí, pero no se ha convencido del todo. El espiritual del que Pablo está hablando no se refiere a una persona que se la tira de religiosa, o como hablamos muchas veces en nuestro dialecto, que espiritualiza todo. No. Cuando uno lo lee versículos antes, se da cuenta de que cuando Pablo nombra al espiritual, se refiere a alguien que tiene al Espíritu Santo y que aparte ha alcanzado cierto grado de madurez en la fe. Entonces, lo que nos está diciendo Pablo es que aquel que no acepta como ciertas las cosas de Dios, sino que le parecen extrañas o quizás una locura, son personas que no están siendo enseñadas por el Espíritu de Dios, por alguna razón, porque quizás ni siquiera lo tienen en su vida. Es alguien que ve el mundo, la vida, más como quien no ha creído en Cristo, ¿sí? Pero el que tiene el Espíritu Santo en él ha logrado alcanzar madurez, analiza todo más desde la perspectiva de Dios. ¿Se entiende la idea? Ahora, el versículo 16 dice así. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Pablo pregunta, ¿acaso hay alguien más sabio que Dios? ¿Hay alguien que pueda enseñarle a él? ¿Que pueda enseñarle inteligencia y sabiduría? Y él dice, nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. La capacidad para pensar como Cristo viene dada por el Espíritu Santo.
a un corazón que acepta su verdad y se deja enseñar por él. ¿Bien? En pocas palabras, ¿qué pasa con el espiritual? El mundo le dice, esto es bueno. Y de repente Dios llega y dice, no, eso no es bueno. El espiritual que dice, bueno, si Dios dice que no es bueno, para mí entonces no es bueno. Y ya. ¿Se entiende? Ahora bien, yo veo con preocupación cómo en las iglesias la manera de pensar y analizar las cosas de muchos no se asemeja a la de Cristo realmente. Y esto se ve muy claro en momentos donde las personas somos puestas a prueba, ¿sí? Acuérdense que cuando yo les hable de tú, no significa que yo salgo librado de lo que estoy hablando. Yo también estoy incluido en el paquete. Cuando yo hable de tú, mi idea es hacerle sentir más personal lo que estoy hablando. Pero esto nos involucra a todos, ¿sí? Yo no soy más que ustedes, para que lo tengamos eso presente cuando le hable de ustedes. Ahí también voy involucrado yo. Ahora, cuando nosotros somos puestos a prueba, sale a la luz cómo pensamos. Y lamentablemente muchas veces se ve de que no lo hacemos igual que el Señor Jesús. Por ejemplo, si en la iglesia se nos da una instrucción, el corazón es puesto a prueba, ¿verdad? Si se da una instrucción por medio de una enseñanza o la hallamos en la palabra, el corazón es puesto a prueba. Cuando recibimos alguna mala noticia, nuestro corazón es puesto a prueba, ¿verdad? Cuando tenemos algún roce con alguien o cuando se presenta algún problema, cuando en medio de la necesidad se nos da la oportunidad de hacer dinero fácil, en momentos como esos nuestro corazón es puesto a prueba y entonces es allí donde se va a ver si realmente actuaríamos, si vamos a actuar como Cristo lo hizo o no. Si vamos a analizar las cosas como Él las analiza o no. Y quiero que entiendan la seriedad de esto que estoy hablando. En Deuteronomio 32:3 dice así. Esto lo dijo Moisés. Proclamaré el nombre del Señor. Reconoced la grandeza de nuestro Dios. Él es nuestro protector. Sus obras son perfectas. Sus acciones son justas. Él es el Dios de la verdad. En Él no hay injusticia. Él es justo y verdadero. Y Job añade un poco. Job 12:12 dice, la sabiduría llega con la edad y el entendimiento con la larga vida, pero la sabiduría y el poder pertenecen a Dios. El buen consejo y el entendimiento son suyos. Lo que significa, amada iglesia, que Dios es totalmente sabio, Él es verdadero, Él es justo, Él es perfecto. No hay nada de maldad en Él. Él es infalible en absolutamente todo. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿O hay alguien que dude de eso? Él es infalible, ¿verdad? Y es perfecto en todo y actúa siempre. Él es la verdad, de hecho. Entonces, si Él dijera algo, pero yo pienso lo contrario o actúo de forma contraria, ¿quién estaría en lo correcto? ¿Él o nosotros? ¿Quién? Él, ¿verdad? Porque Él es infalible, es perfecto, es justo y siempre habla según la verdad. Si Él siempre piensa y actúa con verdad y justicia y no hay maldad en Él, y yo me hallo pensando y actuando distinto a Él, ¿quién estará haciendo lo correcto? ¿Él o yo? Él, ¿verdad? Porque Él siempre actúa con justicia y con verdad. Ahora bien, con esto quiero recalcar entonces dos cosas. La primera es que siempre deberíamos tener en cuenta lo que Dios piensa respecto a nuestras acciones. Siempre, amada iglesia, esto siempre debería preocuparnos si estamos agradando a Dios o no con nuestras acciones. Siempre deberíamos pensar en qué piensa Dios, porque realmente eso es lo que va a importar
al final de los tiempos. Yo hablaba con una persona días atrás y yo le decía, y creo que yo lo mencioné en una enseñanza, vamos a suponer que yo tengo un problema con José y yo lo ofendí y me pasé de la raya, lo ofendí feo. José está enojado conmigo y yo empiezo a sentirme mal. Y yo digo, tengo que hablar con José, tengo que pedirle perdón porque no paga lo que hice y me siento mal. Entonces busco la oportunidad, la hallo y hablo con José. Y le pido perdón, ¿verdad? Y muestro arrepentimiento. Y José me dice, pues no lo perdono, porque usted se pasó. Porque lo que usted hizo estuvo mal, porque me humilló delante de la gente, porque no me agradó, etcétera, etcétera. Le pregunto yo, al final de los tiempos, cuando ambos encaremos a Dios, ¿qué va a importar? ¿Si José me perdonó o no? ¿O si Dios me perdonó o no? Ojo, esto no significa que entonces voy a decir, ay, pues entonces a mí solo me importa lo que Dios piense de mí, no me importa lo que piensen los demás, entonces allá José, no. Nada que ver, Dios nos manda a agachar la cabeza y a pedir perdón. Pero lo que me refiero es que al final de los tiempos lo que va a importar realmente es qué Dios pensó de mí, cómo actué y cómo lo va a ver Él. Eso es lo que realmente a nosotros nos debiera importar. ¿Qué es lo que nos manda Dios? ¿Qué es lo que haría Cristo en un caso como este? ¿Cómo quiere Dios que yo me comporte en este momento? Eso es lo que siempre nos debería preocupar y nos debería importar. Pero nuestra inteligencia y nuestra sabiduría pareciera que siempre encuentran la manera de escabullirse de las cosas de Dios. Nos lleva a resistir la inteligencia y sabiduría de Dios y en ciertas situaciones en las que sin saberlo somos puestos a prueba, ocurren cosas como las que les voy a mencionar. Este ejemplo yo se lo decía a otra persona. Vamos a suponer que estamos en un lugar, el campamento. Estamos todos echando bromas, riéndonos, pasando un buen rato juntos, hablando. Y de repente alguien dice un comentario, un chiste de doble sentido, algo un poco obsceno, dice alguna grosería y todos nos empezamos a reír. ¿Ustedes qué creen que Dios pensaría acerca de eso? Mire lo que dice Efesios 5:3. Ustedes son el pueblo santo de Dios. Por lo tanto, entre ustedes no debe existir ni la más mínima indicación de inmoralidad sexual ni ningún otro exceso, como borracheras y como cosas por el estilo. Tampoco digan groserías, tonterías, ni hagan bromas vulgares, porque no conviene. Más bien, den gracias a Dios. Cristo mismo, de hecho, dijo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta. Así que, cuando estemos delante de Dios, aún por nuestras palabras vamos a dar cuenta. Entonces vamos a suponer que estamos en el campamento. Alguien dijo algo obsceno, alguien dijo una grosería, alguien lanzó un chiste con doble sentido. Y de repente se levanta un valiente entre los que estamos ahí y dice, para allá va. Eso que estamos haciendo no agrada a Dios. Vamos a suponer que ese que se levantó no es ni un pastor ni un líder. ¿Qué creen ustedes que van a hacer los demás o decir los demás? ¿Ah? Puede ser que algunos se sientan mal y gloria a Dios si se sienten mal. ¿Usted cree que todos se van a sentir mal en todos los casos? Puede que uno se burlen, puede que alguno le diga, ya chamo, pero relájese, estamos aquí en confianza, mire lo que estamos haciendo, todos entendemos que es echando broma, no le estamos haciendo nada a nadie. Usted sabe que Dios nos ve y Dios sabe que no es en serio, que esto lo estamos hablando en broma. Y podemos decir esas cosas, pero ¿será que Dios piensa igual que nosotros? O pueden que algún otro murmure, ¿verdad? Habló la persona, se fue de ahí y empiezan a hacer un chiste de lo que pasó. No, mire, no diga nada porque eso no agrada a Dios. Y no, mire, no haga eso porque eso no agrada a Dios. Y empezamos de repente con el chiste y la burla respecto a ese sentido y no nos damos cuenta que hacemos un chiste y una burla de la palabra de Dios y de su mandato, de lo que Él piensa. Pero no nos damos cuenta. Quiero que entiendan lo que muchas veces pasa y es lo que noto.
Nosotros, los que decimos ser cristianos, muchas veces no refutamos a Dios directamente, pero sí lo hacemos de una forma indirecta. Estamos de repente con algún hermano en Cristo, estoy yo con Richard, y de repente comenzamos a hablar en queja de alguien que no está entre nosotros. Algún hermano en Cristo, algún líder, el pastor, quien sea. Hablamos en chisme, hablamos de algo que hizo, que no nos agradó, hablamos en forma de crítica. ¿Usted sabe cómo se le llama eso? ¿Ah? Eso se le llama murmuración. Murmurar, hablar maliciosamente de una persona que no está presente. Y si de repente la otra persona, vamos a suponer que yo empecé a hablar de otro con Richard, y de repente Richard me encara y me dice, Juan, lo que usted está haciendo no está bien, porque usted está hablando mal de una persona que no está aquí. Yo pudiera decirle, ay, pero Richard, por favor, yo no lo estoy haciendo por mal, yo se lo estoy comentando para ver qué piensa usted. Yo se lo estoy diciendo para ver, porque, como para decirle que algo no me gustó. Yo se lo estoy diciendo para que oremos. ¿Sí? Como si Dios no viera, como si Dios no oyera, como si Dios no pudiera leer los corazones hasta lo más profundo y los pensamientos y saber realmente con qué intención hablamos lo que hablamos. Pero creemos que al excusarnos ya todo vale. Comprendamos, amada iglesia, cuando decimos cosas como, ay, es una mentira blanca, eso no le hace daño a nadie. Cuando decimos comentarios como esos, muchas veces resistimos la verdad de Dios en una forma indirecta. No decimos directamente, Dios, estás equivocado, pero decimos, eso no le hace daño a nadie. Y con un comentario como ese nos damos licencia para pecar. No decimos, Dios, creo que esta vez no estás entendiendo bien las cosas, pero decimos al que nos corrige con la palabra, ahora usted me va a juzgar. ¿Sí ven? Nos volvemos incorregibles entonces. Pero no nos percatamos, amada iglesia, porque esas cosas nos parecen bien, nos parecen normales, porque estamos acostumbrados a vivir bajo nuestros razonamientos. Estamos acostumbrados a vivir en nuestra propia maldad. Mire, yo hablaba con unas personas estos días. Esta persona me decía, yo llevo 2 meses doblando rodillas, orándole a Dios, llorando delante de Dios, día y noche. He cambiado, he mejorado, he dejado muchas cosas con tal de hacer todo bien. ¿Por qué si yo estoy haciendo todo bien, Dios me trata tan mal? Me dijo la persona así. Yo le dije, a nosotros nos va a ir mejor con Dios siempre que seamos capaces de aceptar nuestra propia maldad. Yo le dije, le voy a decir por qué. Porque todos nosotros estamos acostumbrados a la maldad y a nosotros la maldad nos parece lo normal. ¿Sí? No nos parece malo porque estamos acostumbrados a ella. Yo le dije, nosotros nacimos de padres pecadores. Llegamos a un mundo que está inundado de pecado y traemos el pecado en nuestra propia naturaleza. Y crecimos mintiendo, porque todos mienten, pensando mal, porque todos lo hacen, sintiendo envidia, porque todos lo hacen, sintiendo celos, porque todos lo hacen, hablando mal de otros, porque todos lo hacen, vengándonos cuando nos hacen algo malo, porque todos lo hacen. Nos buceamos a una persona del sexo opuesto porque es normal y no le estoy haciendo daño a nadie. Y tenemos relaciones sexuales con alguien del sexo opuesto y nos parece normal porque ambos estamos disfrutando, ¿verdad? Y no le estamos haciendo daño a nadie. Pero resulta que Dios no piensa así. Y eso es lo que muchas veces no tomamos en cuenta, que Dios no piensa igual que nosotros. Entonces, con nuestros razonamientos queremos justificar nuestras acciones porque estamos acostumbrados a vivir entre lo malo. Pero Dios nos llama a pensar de una forma muy distinta porque Él ve todo muy distinto. Y si yo quiero estar bien con Dios, debería yo estar pensando como Él piensa, para comportarme como Él quiere que yo me comporte. Amén.
Y aquí les menciono la segunda cosa que quería resaltar. ¿Quién de los que están aquí creen en Jesús? La pregunta parece obvia, ¿verdad? Se supone que todos los que estamos aquí creemos en Jesús. ¿Sabían ustedes que creer en Jesús es aceptar como verdad todas sus enseñanzas y sus palabras? ¿Lo sabían? Creer en Cristo es aceptar como verdad todo lo que Él dijo. Todo, amada iglesia. Eso es creer verdaderamente en Jesús. Porque cuando yo acepto como verdad sus palabras, a partir de allí voy a comenzar a vivir conforme a esa verdad. Ahora bien, lo que Él diga es así y punto. Ya no hay para dónde agarrar allí. Pero nosotros somos tan tremendos que hay palabras de Él que las tomamos como ciertas, pero hay otras que no. Y por eso vamos a iniciar un negocio y decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro que sí, voy a iniciar ese negocio, voy a ir a esa competencia, voy a luchar y voy a echarle ganas porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La aplicación de ese versículo no es correcta en ese sentido, de eso hablaremos otro día, pero la gente lo aplica así. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Pero resulta que a esa misma persona le decimos, epa, ¿por qué ha dejado de congregarse? Congréguese. Y dice, ay, es que se me hace muy difícil congregarme. Pero todo lo puede en Cristo que lo fortalece para su negocio. Pero no todo lo puede en Cristo que lo fortalece para venir a las cosas de Dios. O decimos de repente, queremos alcanzar algún proyecto, algún objetivo y de repente decimos, no, la palabra dice fuérzate y sé valiente porque yo estaré contigo. Sí, Señor, tú estarás contigo, me vas a forzar y voy a ser valiente y voy a echarle ganas a esto y me lo vas a medir a eso. Y guau, nos queremos comer el mundo. Pero cuando se nos dice en la palabra que deberíamos predicar, salir a predicar el evangelio, ir a ser discípulos a todas las naciones, entonces no lo hacemos. Porque me da miedo. Porque es muy difícil. Ahí sí no nos queremos esforzar ni ser valientes. Entonces, ¿qué? La palabra de Dios aplica para unas cosas y para otras no. La creemos para algunos asuntos y para otros no. La tomamos como verdad en unas cosas y en otras no. Entonces pensamos muy distinto a Dios, iglesia. ¿Se dan cuenta? Lo refutamos muchas veces y lo resistimos y nos excusamos delante de Él como creyendo por alguna muy extraña razón que estamos siendo más acertados que Él en la forma como estamos viendo todo. ¿No es eso ilógico pensar de esa manera? Que Dios me dé una orden y yo con excusas no la cumpla y sin embargo sienta que tengo la razón y que Dios me entenderá. Es un disparate pensar de esa manera. A nuestra humanidad le encanta resistir a Dios. ¿Sí? Es parte de nuestro ser. Yo no le estoy echando la culpa a ustedes de algo. Eso nos involucra a todos. Nuestra humanidad, entendámoslo, a nuestra humanidad le encanta resistir a Dios. Y conociendo eso, deberíamos luchar contra ese aspecto de nuestra humanidad. ¿Sí? Nos gusta resistir a Dios, nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. Colosenses, de hecho, nos habla de eso, ¿verdad? La batalla de la carne contra el espíritu y que ambos se oponen entre sí. Es una batalla real y en esa batalla nosotros tenemos que tomar la decisión. O bien le damos la razón al Espíritu Santo tomando su palabra como verdad y poniendo manos a la obra para hacer lo que Él nos dice, o le damos la razón a nuestra carne y desobedecemos a Dios para poder hacer lo que a nosotros nos parezca mejor. La decisión está en nuestras manos. No solo de aceptar su verdad, sino de obedecerla. Somos nosotros los que tomamos la decisión. Las cosas no tienen que ser a nuestra manera. Las cosas tienen que ser a la manera de Dios. Así yo quiera hacer lo contrario, tiene que ser a la manera de Dios, amada iglesia. De esto se trata. Si usted quiere la vida resumida del creyente, se la voy a decir, de esto se trata. Morir a mi propio yo para que Él sea quien gobierne. Menguar yo para que Él crezca. Esa es toda la vida del creyente, desde que llegamos a los pies de Cristo hasta que morimos, hasta que partimos de este mundo. Esa es toda nuestra vida. Que Dios nos enseñe
a agachar la cabeza y a dejar que Él tome el mando en nuestra vida. Eso es todo. Eso es todo. Si usted analiza la vida creyente, eso es todo, de principio a fin. Alguien tiene una situación con una persona y me dice, pastor, ¿cómo quiere que lo perdone o la perdone? Si lo que me hizo realmente fue algo muy grave, yo pudiera decir, ok, sé que no es fácil perdonar muchas veces, pero el mandato está. ¿Acaso que porque sea difícil entonces no lo voy a cumplir? Y voy a ser justificado por eso. Dios dio el mandato para que se cumpla en todas las circunstancias. Hay gente que me ha dicho a mí, mire, usted tendría que estar casado para entender esto. Usted tendría que vivir estas cosas para entenderlas. Usted tendría que tener hijos para entender esto. Y ok, con el tiempo he descubierto que en parte eso es una verdad. Le doy la razón. Hay cosas que por yo no haberlas vivido, no las entiendo del todo. Es una realidad. Y si yo en esos aspectos quisiera darle a usted mi opinión basado en lo que a mí me parezca, yo le puedo aceptar que usted me diga, es que usted tendría que vivirlo para entenderlo. Pero si el consejo que yo estoy dando es basado en la palabra, ¿qué importa la experiencia que yo tenga? A la final no es la palabra de Dios y no es digna de ser obedecida, sea cuales sean las circunstancias. O nuevamente pondremos una excusa delante de Dios y diciendo, no acepto su consejo porque usted no ha vivido esa experiencia, ¿para qué lo voy a recibir? ¿Saben qué es lo tremendo? Que la gente que me ha dicho eso a mí, me han aconsejado acerca de cómo pastorear, de cómo enseñar, de cómo aconsejar. ¿Usted imagina que yo me metiera en el plano de decir, ellos no son pastores y nunca lo serán? No voy a recibir su consejo. ¿Usted imagina que yo pensara de esa manera? ¿Así querría Dios que yo actuara? Jamás. ¿Honraría yo a Dios pensando de esa forma? No. ¿Acaso no sé yo, si tomo las palabras de Dios como verdad, acaso no sé que Él puede hablar aún de las piedras? ¿Se entiende? No hay excusas delante de Dios y su palabra. Amada iglesia. Y todo esto me hace percatarme de que realmente estamos tan empecinados en tener la razón que cuando Dios no habla o no actúa como yo quiero o en el tiempo que yo quiero o no permite lo que yo quiero, nos enojamos, nos frustramos, nos peleamos con Él, nos deprimimos, nos afligimos y todas estas cosas. Richard, por favor. Vamos a cantar la de tu fidelidad. ¿Sí? Usted le va a cantar. Ahora, quiero hacer una pregunta. Con sinceridad, con honestidad. ¿Cuántos de los que están aquí están viviendo pruebas el día de hoy? Un alto porcentaje, ¿sí? Estamos viviendo pruebas. En lo financiero, en cuanto a la salud, matrimonio, la familia, el hogar, los hijos, lo que sea, ¿verdad? Estamos viviendo pruebas varios. Ahora bien, voy a hablar a los que están en pruebas, ¿sí? Los demás también les va a servir esto que van a escuchar. Cuando estamos en medio de pruebas y aflicciones, amada iglesia, es muy fácil pensar y decir, ¿por qué me haces esto, Dios? ¿Por qué tan largo? Y no termina. ¿Lo han pensado? ¿Por qué me pasa esto a mí? Por donde saco la cabeza me dan garrotazos. Cuando no es una cosa o es otra. No termino de salir de una para caer en otra. Es muy fácil pensar de esa manera en medio de las pruebas, ¿verdad? Porque en nuestra humanidad nos afligimos, nos duele, nos cuesta procesar lo que estamos viviendo y eso es entendible, ¿sí? Pero mi hermano, mi hermana, ¿no has leído en la palabra lo que Dios ha dicho para aquellos tiempos en los que ocurran las pruebas?
Te voy a recordar algunas de ellas. Él ha dicho que Él estará contigo. Él ha dicho que Él ve tu aflicción. Él ha dicho que clames a Él y Él te responderá. Él ha dicho que si eres insistente en las oraciones, Él hará justicia. Por tanto, insiste. Sigue orando. Él ha dicho que irá delante de ti como poderoso gigante. También ha dicho que peleará por ti y que hará huir a tus enemigos. Si vinieron por un camino, por siete huirán, dice la palabra. Él ha dicho que Él te socorrerá en el día malo, que será para ti como un alto refugio, como una torre fuerte, como un escudo alrededor de ti. ¿Lo dice la palabra o no? Lo dice, ¿verdad? Dice que Él permite la prueba para formarte, para enseñarte a confiar y enseñarte a que tengas paciencia, que la desarrolles. Él no se deleita y nunca se deleitará en el sufrimiento de la gente, también lo dice la palabra. Él forma a la gente para que sean como Cristo. Él no te pone pruebas más allá de la que tú puedas soportar, lo que significa que la prueba que estás viviendo tú puedes con ella, porque Dios no te va a probar más allá de lo que tú puedas soportar. Amén. Él da juntamente con la tentación la salida, dice la palabra, para que puedas vencer. O sea que Dios no pone pruebas para que yo fracase, sino para que Dios la supere. Esa es su intención, realmente. Él ha dicho que Él es tu sanador. Él ha dicho que Él es tu sustento. Él ha dicho que Él es quien te alienta, ¿verdad? Quien te levanta, quien te da nuevas fuerzas. Él ha dicho que Él es la garantía de que tú puedes vencer. Él ha dicho que Él siempre estará contigo y te ayudará absolutamente en todo. Pero tú y yo tenemos que creerlo. Porque como les dije al principio, Dios no habla a la ligera. Su palabra es verdad. Y Él habló muy en serio cuando habló. Tú y yo tenemos que creerlo entonces y comenzar a vivir de acuerdo a esa fe. Tienes que dejar los razonamientos, los argumentos y empezar a entender por su palabra cómo piensa Él. Pero esto solo sucederá, amada iglesia, si abrimos nuestro corazón a creer toda la palabra y tomarla como verdad, como que nunca fallará jamás. No te estoy hablando inventos míos con lo que acabo de leer. Te estoy hablando la palabra de Dios. Cada una de las cosas que mencioné fueron 16 cosas. Están en la palabra de Dios. Y hay muchas más aparte de eso. Las saqué de versículos, por si acaso. Entonces no estoy hablando inventos míos, sino la palabra de Dios. No los acuso a los que están en pruebas por tener dificultades de creerle a nuestro Dios. Más bien los aliento con esto a que se atrevan a creerle, porque Él nunca miente. Amada iglesia, Dios no miente. Fanny, Dios no miente. Wilmer, Dios no miente. Xiomara, Dios no miente. Teresita, Dios no miente. Kevin, Dios no miente. Esta es una realidad que no se puede negar. Dios no miente, su palabra es verdad. Atrevámonos a creer su palabra, aunque veamos todo cuesta arriba y todo al revés y todo patas para arriba. Dios no miente, amada iglesia. Pensemos como Él. Atrevámonos a mirar las cosas como Él las ve y a decir, sí, Él es todopoderoso, Él puede transformar toda esta situación. Porque esa es la realidad. Que yo quiera creer algo distinto es otra cosa, pero esa es la verdad. Y mientras más nos aferremos a su palabra, más victorias, milagros y cosas vamos a ver de parte de Dios. Así que yo le invito a que se pongan en pie. Y sobre todo a los que levantaron su mano porque están en pruebas, que pasen aquí adelante.